Escucha el mensaje, palabras de fe y esperanza. Hermanos, bienvenidos a este tiempo de adoración, de alabanza a nuestro Señor. ¿Por qué no levantas tus manos ahí y le dices: Señor, bendito eres, gracias por este momento tan especial. Gracias, Señor, porque tú nos has rescatado, nos has liberado, nos has salvado. Oh, Señor, gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias por redarguirnos de pecado. Oh, gracias, Señor, porque has enviado a tu Consolador para ayudarnos, para levantarnos, para fortalecernos. Señor, y en este tiempo lo creemos. Oh, gracias, Señor. Y podemos cantarte estas alabanzas preciosas a ti, Señor. Poderte decir que tú, Señor, eres hermoso, eres precioso. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Oh, no. Yeah. Diciéndole así: fuiste a la cruz, amor por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz, amor por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Oh sí, soy feliz. Fuiste a la cruz, amor por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz, amor por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Te amo, Jesús. Dígalo. Me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Soy feliz, soy feliz. Te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz, amor por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Oh, aleluya. Fuiste a la cruz, amor y por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz, amor y por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Por eso te adoro, Cristo. Por eso te adoro, Cristo. Diciéndole: fuiste a la cruz a morir por mí. Te agradezco por amarme así. Me diste valor a mi vida, Señor.
Por eso te adoro, Cristo. Por eso te adoro, mi Cristo. Te adoro, mi Cristo. Oh, en nuestra oración, en esta hora, Señor. Oh, en nuestra oración, Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres la fuente de nuestra vida. Oh, tú moriste por cada uno de nosotros y te volaste por nuestras deudas. Por eso te cantamos a ti, Señor. Te bendecimos, Señor, y te adoramos, Padre. Te damos toda la gloria y toda la exaltación. Cantamos, Señor, a ti, solamente a ti, merecedor de toda alabanza. Unimos nuestra voz al coro de los ángeles para declarar que tú eres santo. Unimos nuestra voz a millones de hombres que en toda la tierra levantan su voz, su cántico para adorarte y para exaltarte, porque solo tú eres digno de gloria, solo tú eres digno de alabanza, Señor. Oh, bendito Padre, gracias, gracias por este momento, gracias por este tiempo que nos permites venir a tu presencia para adorarte a través de los cantos, que nos permites venir delante de ti, Señor, para escuchar tu palabra, que nos permites estar delante de ti para ser ministrados, Señor. Oh, te damos gloria en esta hora, Padre. Gracias, Señor, porque has tenido cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has guardado. Y hoy, Señor, sigues obrando en favor de tu pueblo y de tu iglesia. Y sigues dispuesto a ministrar sus vidas. Recibe toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación solamente a ti, Padre. Gracias, muchas gracias por este momento, Señor. Permítenos, Señor, en esta hora escuchar tu voz. Permítenos entender, Señor, lo que está en tu corazón. Permítenos, Dios del cielo, en esta hora abrazar tu palabra, Dios, y bajarla a nuestro corazón y ponerla en obra, Señor. Que esta sea una hora, Señor, especial para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo para toda la iglesia del Señor. Qué bueno poder estar con ustedes en este espacio donde adoramos al Señor, donde le exaltamos, pero también donde compartimos de su palabra. Un abrazo para todos de parte de todo el equipo pastoral. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este espacio, también a aquellas personas que hoy están con nosotros por primera vez. Gracias por conectarse a esta señal. Deseamos que su vida sea bendecida en gran manera. Bien, iglesia, en esta hora, en este espacio de palabras de fe y esperanza, yo quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado El único y suficiente fundamento de bendición. El único y suficiente fundamento de bendición. Cuando escuchamos la palabra bendición, pensamos en prosperidad, en abundancia económica, ¿verdad? Pensamos en que nos vaya bien, en que estemos saludables, que nuestro hogar esté tranquilo y en paz. Y eso es una realidad, eso es bendición, pero la bendición abarca mucho más que esto. He escuchado de personas que no son cristianas, que están allá en el mundo, y muchos también usan la palabra bendición, pero no entienden que la bendición
No puede llegar sino de mano del Señor, viene de Dios. No podemos decir que somos bendecidos si no viene de Dios. Dios es el que hace toda la obra, Dios es el que extiende su mano, Dios es el que nos cuida, Dios es el que nos provee, Dios es el que guía nuestro paso, nuestro caminar, y por eso tenemos que decir que somos bendecidos. Ahora, yo quiero que usted y yo entendamos a la luz de las Escrituras, porque es interesante entender que no hay otra fuente de bendición, que no hay otro fundamento, que no hay otro manantial de bendición, sino la presencia de Dios, sino Dios mismo. Quiero que vaya conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 9 en adelante. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 9 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Es bien interesante cuando usted y yo encontramos en este pasaje que nos habla del arca. Y en este capítulo 6 aparece 17 veces mención al arca de Jehová, dándonos a entender la importancia que tiene el arca. Pero no es el arca como tal, porque el arca era la urna, el cofre hecho de madera de acacia y forrado con oro, que representaba la presencia de Dios. Cuando miramos la historia del pueblo de Israel, en su salida de Egipto, tenemos que decir que la constante fue la presencia de Dios en medio del pueblo. Ya fuese en forma de columna de fuego, ya fuese en forma de nube sobre ellos para guardarlos del sol inclemente, ya fuese sobre el monte a través de relámpagos o de humo que salía, o resplandor. La gloria de Dios, la presencia de Dios siempre estaba allí presente. Dios estaba en medio de ellos en todo tiempo, y este pueblo debía estar atento a la presencia de Dios. Hubo un tiempo glorioso para el pueblo de Israel. La presencia de Dios siempre estuvo de continuo en medio de esta nación. Fue reconocida por esta nación. Ellos debían estar atentos a esa presencia de Dios. Y es bien importante algo, porque Dios determina para el pueblo que ellos, o que Moisés haga un tabernáculo. Y ese tabernáculo siempre estaba en el centro del campamento, en el centro del pueblo, y representaba su presencia. Dios es el centro, Dios está allí, y Dios se magnificaba siempre en ellos. Me gusta mucho poder ver cómo el Señor declara cómo tenía que hacerse todo. Usted y yo podemos mirar en el libro de Éxodo capítulo 37, podemos mirar del versículo 1 en adelante, cómo Dios le dice a Moisés qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y a quiénes usar para esta labor. Vemos que ahí se menciona a Bezaleel, que es quien construye según las indicaciones del Señor y que construye el arca, y en ella estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Después vamos a encontrar eso en Hebreos capítulo 9 versículo 4. ¿Cómo menciona esto? Dice Hebreos 9, 4: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Debemos tener presente que el arca representaba entonces la presencia de Dios. Ella siempre estaba en medio del campamento, indicando de esta manera que Dios tiene que ser el centro del ser humano. Yo te pregunto en esta hora, Dios es el centro de tu vida, Dios es el centro de tu familia, de tu casa, Dios es el centro de todo lo que tú haces.
Es muy interesante cuando observamos estos textos y aún el contexto para el pueblo. Ya lo mencioné, en el capítulo 6, 17 veces se menciona el arca que representa la presencia de Dios. Y vamos a mirar cómo en el contexto el arca de Dios fue tomada por los filisteos, fue llevada por los filisteos y estuvo 7 meses en tierra filistea y luego fue devuelta. Usted lo puede mirar en 1 Samuel capítulo 6, versículo 1 en adelante. Ahora en 1 Samuel capítulo 7, versículo 1, yo quiero leerle lo que dice. 1 Samuel capítulo 7, versículo 1. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Luego de que los filisteos, después de 7 meses de tener el arca allá, de haberla secuestrado y enfrentar una cantidad de cosas que Dios hizo en medio de ellos, devuelven el arca, la llevan a Kiriat Jearim y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Versículo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Es decir, el arca fue aparentemente olvidada. La pusieron allá, algo que era tan valioso para el pueblo, que representaba la presencia de Dios, que no era que eso era algo mágico, porque el pueblo de Israel, muchos tomaron esto como un amuleto, como algo mágico, pero en realidad lo que representaba era a Dios mismo. Ellos tenían que recordar que Dios estaba en medio de ellos, que Dios estaba presente en medio de ellos. El arca realmente fue olvidada por el pueblo. Se cree que por 70 años fue olvidada. Posiblemente fue tomada como un elemento solamente religioso. Y en 1 de Crónicas capítulo 13, versículos 1 en adelante, encontramos lo siguiente, porque luego de que el arca es dejada por allá, entonces encontramos cómo David determina lo siguiente. Mire, esto es cuando, yo quiero que usted y yo analicemos esto, pensemos esto, es cuando cuando el pueblo se olvida de Dios, lo dejan lejos, lo olvidan. Dios, que estaba representado en esa arca, es olvidada, es guardada en la casa de una persona, no se vuelven a acordar de ella. El pueblo sigue su vida común y corriente. Sí, sabían que Dios estaba, sabían que Dios existía, que los profetas estaban hablando, pero su presencia, representada en el arca, había sido olvidada. Y en 1 de Crónicas, capítulo 13, versículos 1 en adelante dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y escuche el versículo 3. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. David determina llevar el arca a Jerusalén. Luego de su estabilidad en el reino, David quiere que el pueblo disfrute una vez más de esa gloriosa presencia de Dios. Sabemos que David amaba a Dios y se deleitaba en él, pero no obstante, cuando miramos lo que acontece, luego de que salen con el arca, se presenta un hecho lamentable. Mire, es bien interesante, se olvidan del arca, de la presencia de Dios. David dice: venga, la tenemos olvidada. Recuerda el versículo 3: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de Dios, querida iglesia? ¿Cuántas veces nosotros estamos en nuestra vida ocupados con tantas cosas, con el trajín diario, con las ocupaciones diarias, y a veces no nos acordamos del Señor? A veces nos acordamos cada 8 días de Dios. A
A veces nos acordamos, venga, yo no he estado en la presencia de Dios, no he orado, no he leído las Escrituras. Y nuestra vida se vuelve una rutina y dejamos a Dios ahí. Y nos volvemos religiosos muchas veces. No es tener simplemente una rutina de estar en un culto, de estar en un espacio para escuchar la palabra. Iglesia, la presencia de Dios está constante, su deseo es constante en comunicarse con nosotros. Dios está dispuesto para hablarnos, para ministrarnos, para guiarnos y orientarnos, pero tú y yo tenemos que estar en esa presencia de Dios. No podemos olvidar a Dios, no podemos dejarlo de lado, no podemos menospreciar o olvidar que Él está presente para bendecir nuestra vida, que está ahí cuando lo necesitamos. Muchas veces pasa con nosotros eso. Esa gloriosa presencia de Dios es la que el hombre necesita, y David lo entendía. David sabía de esto. Y luego de que David dice, venga, vamos por el arca, se hace esta obra, se emprende esta obra, y entonces encontramos un hecho lamentable en 2 de Samuel capítulo 6, versículos 1 al 8. Encontramos cómo el arca es transportada, luego de llevada a Jerusalén, es transportada de una manera incorrecta. Es decir, Dios mismo había dado las instrucciones de cómo debía cargarse y por quién. Cuando usted lee el contexto, y quiero que lo haga cuando usted tenga el tiempo, porque a veces el tiempo acá es corto, pero que usted tenga el tiempo de estudiar un poco más este contexto, encontramos que David manda llevar el arca una vez a Jerusalén, después de que estuvo tanto tiempo olvidada, y cuando la transporta la llevan en una carreta. Y cuando esta carreta lleva el arca, ella posiblemente en una piedra va a voltearse, ¿cierto? Y extiende su mano, uno de los sacerdotes extiende su mano para tomar el arca, para aferrarse a ella y que no cayera, y este hombre inmediatamente cae muerto. ¿Por qué? Porque el pueblo se había olvidado de cómo tenía que llevarse o transportarse el arca. Así encontramos referencia a cómo debía transportarse. Recuerde que en Éxodo Dios había dicho, capítulo 37 se lo dije ahora, cómo debían hacer el tabernáculo, cómo debía hacer el arca. A Dios no se le escapó ningún detalle. Es más, Dios dijo quiénes tenían que transportar los elementos sagrados y cómo debían transportarse. En Números capítulo 4, versículos 5 al 15 encontramos cómo Dios detalla todo y cómo debía transportarse cada elemento que estaba dentro del tabernáculo. Y el arca tenía que ser transportada por los hijos de Coat. Y cómo debían ser transportadas, ahí también lo dice. Entonces note que no lo hicieron. Usted y yo miramos el contexto, capítulo 6 del segundo libro de Samuel, versículos 1 al 8. No lo hicieron de la manera correcta, pues la llevan sobre una carreta. Y además de esto, nadie podía tocarla. Y es precisamente lo que hace Usa. David siente temor cuando muere este hombre, su corazón se viene abajo, y entonces David ya no quiere llevar el arca a Jerusalén. Encontramos en este pasaje mucha similitud con nuestro contexto. ¿Y por qué le digo mucha similitud en nuestro contexto? En el sentido de que usted y yo nos olvidamos del Señor por tantas circunstancias que rodean nuestra vida. Y a veces la vida espiritual se convierte en monotonía para muchos. Se toma como algo rutinario y no como un estilo de vida donde prima la intimidad con Dios y la unión profunda con el Señor. Donde Dios para muchos solo se convirtió en un concepto, en un nombre y no en una realidad todo el tiempo, una realidad vivencial y práctica. No, se han olvidado del Señor. Quizá nos olvidamos de Dios muchas veces. Y nos olvidamos de tal manera, tanto hermano, que el pueblo, David aún tenía la ley, tenía escrito y cómo se había detallado qué debían hacer y cómo debían transportar el arca. Y saben, no lo recordaron. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba su palabra en ese momento para ellos? Se habían olvidado y pensaron quizás que era de la manera correcta como lo estaban haciendo. Y muchas veces lo que nosotros hacemos, olvidamos su palabra y pensamos que es a nuestra manera, que es a nuestro parecer, cuando el hombre
olvida a Dios. Entonces vienen circunstancias adversas y encontramos cómo Usa muere, viene temor al corazón de David y cómo entonces el arca, David ya no la quiere llevar a Jerusalén, sino que la envía a casa de Obed-Edom, porque tuvo temor, porque las cosas no le funcionaron, porque no fue como David pensó y el pueblo pensó. Iglesia, no es como usted y yo pensamos, no es como usted y yo queremos, no es como usted y a mí nos parece, es como Dios determina, es como Dios lo ordena, es como Dios señala en su palabra. Por eso entonces la presencia de Dios es importante, y no solo que lo sintamos, no solo que tengamos una experiencia bonita, sino que la presencia de Dios está acá en su preciosa palabra. Acá está el Señor revelándose a nuestra vida. Y acá está el Señor diciéndonos cómo caminar y cómo vencer y cómo salir victoriosos todo el tiempo. Pero el hombre se olvida muchas veces de Dios. Esto es bendición también. ¿Quieres una vida bendecida? No olvides a Dios y no olvides su palabra y no olvides estar en intimidad con Él, escudriñando las Escrituras. Esto es lo que usted y yo tenemos que entender en este tiempo. Quiero hablar de una segunda cosa, y es la presencia de Dios marca la diferencia. La presencia de Dios marca la diferencia. El versículo 11 del segundo libro de Samuel, capítulo 6, nos dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Es muy interesante cómo el texto nos menciona lo que aconteció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Cuando el arca llega a su casa, luego de la dificultad que causa la muerte de Usa, la tristeza, el temor que viene a David por lo acontecido hasta el punto de no querer llevar el arca a Jerusalén, y luego de esta situación, el texto nos dice que es llevada a casa de Obed-Edom. Él era un levita que vivía cerca, pero me llama la atención que este hombre en ningún momento, encontramos en el texto, después de que acontece esa situación tan difícil, donde quizás David y el pueblo se atemoriza, en ningún momento Obed-Edom dice: no, ¿cómo me van a traer el arca para acá? Miren lo que pasó con Usa. No, ¿cómo la van a traer? No, en ningún momento se rehúsa a recibirla. No manifiesta temor para nada. Este hombre posiblemente no tenía espacio para el arca en su casa, lo tomaron de sorpresa, no pensó para decir que no la recibiría, posiblemente buscó la manera de tenerla en su casa porque sabía lo que significaba tener el arca con él. Oiga, yo quiero que usted entienda esto. A veces ponemos pretextos para las cosas de Dios. A veces buscamos salidas para no comprometernos con las cosas del Señor. Pero venga, entendamos algo: su presencia, su manifestación, todo lo que viene de Dios, proviene de Dios, trae bendición para nuestra vida. Porque es el fundamento, el único y suficiente fundamento de bendición para el hombre. Dios y nadie más. Obed-Edom entendió esto. Y él allá recibió el arca y estuvo allí. No, él podía decir: venga, rey, lo que pasa es que mire, no la traiga acá, ¿cierto? Quizás posiblemente se podía enfrentar a un problema si le decía al rey que no. Pero no encontramos en ningún momento en el texto que nos diga que él rehusó. Posiblemente su corazón estaba gozoso de tener a Dios, su presencia allí. ¿Significa Dios eso para ti? ¿Significa Dios eso para tu vida, para tu casa? Quiera Dios que sí, que su presencia sea lo que más anhelemos, lo que más deseemos. Sin embargo, tenemos que resaltar cómo David amaba a Dios. Yo no quiero que usted malinterprete. David amaba a Dios, solo que sintió temor. David anhelaba esa presencia de Dios. Mire, para Obed-Edom esa presencia de Dios fue de bendición. Y bendijo, estuvo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Dios trae bendición. Yo quiero que mire el Salmo 108, dice, el versículo 1: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. El salmista está diciendo: el corazón está dispuesto, ¿para quién? Para Dios. Él hará alabanza, cantará salmos. Porque ¿cuál es su gloria? Jehová es su gloria.
Salmo 103, versículo 1 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y estamos viendo en el salmista un deseo por Dios, un anhelo por Dios, porque Dios es importante. Podemos entonces notar la pasión y amor por Dios. David sabía que Dios era esencial, solo que en un momento determinado siente el temor. Pero la realidad es que Dios es esencial, es que Dios es principal para nuestra vida. Y es muy tremendo cuando el texto nos dice, Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Quiero que pienses en esto también, porque posiblemente este hombre pasó mucho tiempo desapercibido, ¿cierto? No se menciona en ningún momento, en otro momento, a Obed-Edom. ¿Quién era ese? Pero se menciona acá Obed-Edom, y este hombre ya no es alguien del común, ya no pasa desapercibido. Ya este hombre viene a ser aquel que recibió la presencia de Dios y aquel que fue bendecido por la presencia del Señor. Yo quiero que usted tenga en cuenta algo, querido hermano, querida iglesia. Usted y yo quizás para el mundo no valgamos nada. Quizás muchos de ustedes se han sentido menospreciados. A muchos les han dicho que no valen nada. Pero cuando Dios llega a la vida del hombre, Dios es el que le da sentido al ser humano. Dios es el que le pone color a tu vida. Dios es el que te levanta. Entonces, cuando Dios está en medio de ti, en tu corazón, ya no eres cualquiera. ¿Sabe quién eres? Un hijo y una hija de Dios. Ya no eres una persona desapercibida. Para el mundo quizás sí, pero para Dios eres muy importante. Y es lo que usted y yo tenemos que entender. Cuando el mundo te rechaza, cuando el mundo te desecha, cuando para el mundo no tienes valor, la presencia de Dios marca la diferencia, porque Él te hace una nueva criatura y te da hermosura y te corona, te pone de hermosura por todo tu alrededor, en todas partes. Él corona tu vida de belleza. Eso es lo que Dios hace. El salmista también sigue mencionando, porque quiero hablar un poco más de esto. Salmo 16, versículo 11. El salmista declara lo que significa la presencia de Dios para él. Salmo 16, versículo 11 dice, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia, ¿qué hay? Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Dónde está la plenitud de gozo? ¿En el mundo? ¿En las posesiones materiales? No, ¿dónde? En la presencia de Dios. Salmo 21, versículo 6. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Está este salmo hablándonos que su presencia es la que trae bendición. Por un momento, por unos días, unas semanas, unos meses, no. Lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Él es la única fuente. El único fundamento, de Él proviene, de Él es el manantial de la bendición constante. Solamente el Señor. Y quiero que usted tenga una cita y la apunte en su cuaderno para que lo lea después. Salmo 84. Me gusta mucho el Salmo 84 porque el salmista está hablando de que quiere estar en los atrios de Jehová, en su casa, que allá se deleita porque Él quiere estar en la presencia de Dios constantemente. Es importante la presencia de Dios y es la que marca la diferencia. Obed-Edom fue bendecido. Obed-Edom fue una persona que fue conocida porque la presencia de Dios trajo bendición a su vida y a toda su casa. ¿Quieres que tu casa sea bendecida? ¿Quieres que tu casa y tu familia sean bendecidos? Entonces busca esa presencia de Dios. Entonces ve a la presencia de Dios. Entonces no dejes a Dios olvidado. Constantemente búscalo en oración, en intimidad con Él, en su palabra, porque de esa manera tú y tu casa serán bendecidos. Y quiero terminar con este punto: el deseo y regocijo por la presencia de Dios en la vida del hombre. Deseo y regocijo por la presencia de Dios en la vida del hombre. Versículo 12 del segundo libro de Samuel, capítulo 6. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios.
Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Ya David se da cuenta, luego de que hubo temor en su corazón, angustia, ¿cómo voy a llevar la casa, el arca de Dios a Jerusalén? Pero luego de que a David le dice, venga, rey, Obed-edom está siendo bendecido. Y no solo él, toda su casa. David dice, venga, ¿cómo así? Yo no quiero privarme de esa bendición. Y David entonces se embarca una vez más por ir a traer el arca otra vez. Una vez más, a llevar el arca a Jerusalén. Porque ¿sabe qué? Él quería también la bendición. Él quería ser bendecido. David entonces fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. David se alegró de saber que la presencia y la gloria de Dios podían traer bendición en vez de maldición. También se alegró de ver cuando obedecían a Dios, eran bendecidos. Ahora ya David la trae, no como lo hicieron antes sobre una carreta. Ya David lo hace de la manera correcta. David le explicó a los sacerdotes por qué Dios los hirió en su primer intento de llevar el arca a Jerusalén. Él se dio cuenta de que habían fallado. Mire, en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 13, dice lo siguiente: pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ya David entiende, venga, no es a nuestra manera, no es con nuestros pensamientos, es a la manera de Dios, es como Dios lo declara. Por eso Dios no se puede olvidar y no podemos dejar olvidado a Dios y su palabra, porque es aquí donde usted y yo encontramos bendición y donde usted y yo somos orientados y somos victoriosos. David lo entendió y David le explica al pueblo por qué hubo el quebranto, pero cómo tenían que hacerlo. Y cuando los que llevan el arca de Dios, dice la palabra, habían dado 6 pasos, me gusta mucho, o sea, lea conmigo, versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Me fascina, iglesia, esto. Note que David se da cuenta de que Dios bendice a Obed-edom. Él quiere esa bendición. Él quiere estar en la presencia de Dios. Él entiende que es importante, que es primordial para la ciudad de Jerusalén, para todo el pueblo. Y David sale gozoso, pero no sale desbocado, no sale de afán como lo hizo quizás anteriormente, sino él mira cómo tiene que llevarse el arca, se da cuenta que se equivocó, habla al pueblo, va por el arca de la manera correcta y vuelve. Y cuando sacan el arca de la casa de Obed-edom, dice que habían dado 6 pasos. Posiblemente salieron de la sala donde la tenían o del cuarto donde estaba el arca, cruzan la puerta para salir a la calle y ahí ya van 6 pasos. Inmediatamente sale de la casa de Obed-edom. David hace sacrificio para adorar a Dios. ¿Sabe qué me muestra esto? Ese deseo de bendecir al Señor, ese deseo de agradar a Dios, ese deseo de que Dios esté en medio de él y del pueblo, esa alegría por la presencia del Señor. Ese fue un sacrificio bien planificado, porque era ¿para quién? Para Dios. David sabía que Dios estaba en medio de ellos, iban a ser bendecidos. Usted y yo tenemos que entender algo, iglesia. Si Dios no está, no hay bendición. Y quiero que usted en esta hora entienda algo. Muchos estudiosos, algunos comentaristas dicen que el arca del pacto, que fue hecha de madera de acacia y que fue revestida de oro, representa a Jesucristo. Representa a Jesucristo. ¿Y cómo representa a Jesucristo? En su deidad y en su humanidad. La madera de acacia representa la humanidad y el revestimiento de oro representa su realeza, su grandeza y su poder. Y es bien lindo esto, como Cristo no puede estar lejos. Como Cristo tiene que estar en nuestro corazón, como Cristo tiene que estar presente en nuestra vida, como el Señor tiene que estar constantemente en medio de nosotros para que usted y yo seamos bendecidos. No podemos olvidarnos de Él, no podemos dejarlo de lado. Esta debe ser nuestra actitud, anhelar la presencia de Dios todo el tiempo, anhelar al Señor constantemente, ir a su palabra,
estar en intimidad con Él, hablar con Él, porque Él es el único fundamento de bendición. Quiera Dios que cada día lo hagamos y que cada día Dios nos ayude para buscar su rostro y buscar su presencia. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra y gracias por este pueblo que tú pastoreas, Señor. Por hablarnos en esta hora de la necesidad de tu presencia, de lo importante que eres tú en medio de nosotros, Señor. Ayúdanos, por favor, ayúdanos, Señor, a no ser religiosos. Ayúdanos, Señor, a no ser descuidados con las cosas espirituales. Ayúdanos a poner nuestro corazón, Señor, siempre en ti, entendiendo de que tu presencia es vital, es relevante, marca la diferencia. Que tu presencia, Señor, que tu gloria sobre nosotros es la victoria asegurada. Es el gozo y es la paz que se necesita en un mundo convulsionado como este. Que tu iglesia, Señor, lo entienda. Y que cada día nos alegremos en ti, Señor. Y nos regocijemos en ti. Que cada día anhelemos tu presencia en medio de nosotros. Vamos, dígale al Señor, ayúdame Dios. Ayúdame cada día a buscar tu rostro. Vamos, hágalo donde usted esté, hágalo y dígale, ayúdame, Señor, a buscarte constantemente y anhelarte con todo mi corazón. Yo te necesito, Señor. Que nunca me olvide de ti, Señor, porque tú eres mi bendición. Gracias, Señor, muchas gracias. Te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Querida iglesia, un abrazo para todos. Que Dios les continúe bendiciendo. Estamos orando por toda la congregación. Estamos alegres porque sabemos que Dios está en medio de nosotros. Entonces, seguimos en contacto y hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Gracias por seguir esta transmisión. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campana de notificaciones. Conéctate con nosotros en nuestra próxima transmisión, mañana domingo a las 8 de la mañana en nuestro primer culto familiar.